El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Los mandamientos de Alma a su hijo Elamán. Comprende los capítulos 36 y 37. Capítulo 36. Alma testifica a Elamán acerca de su conversión tras haber visto a un ángel. Padeció las penas de un alma condenada. Invocó el nombre de Jesús y entonces nació de Dios. Un dulce gozo llenó su alma. Vio concursos de ángeles que alababan a Dios. Muchos conversos han probado y visto como él ha probado y visto. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieses lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio y nadie podía rescatarlos, salvo que fuese el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el desierto los libró en sus aflicciones. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Ahora bien, he aquí, te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí, porque yo andaba con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia de Dios. Mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Y aquí nos habló como con voz de trueno, y toda la tierra tembló bajo nuestros pies, y todos caímos al suelo porque el temor del Señor nos sobrevino. Mas he aquí, la voz me dijo, levántate. Y me levanté y me puse de pie, y vi al ángel. Y me dijo, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y aconteció que caí al suelo, y por el espacio de 3 días y 3 noches no pude abrir mi boca, ni hacer uso de mis miembros. Y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios, me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios para ser juzgado por mis obras. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío,
Y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, me pareció ver, así como nuestro padre Lehi vio, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie, y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Sí, y he aquí, oh hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras, porque a causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí, muchos han nacido de Dios, y han probado como yo he probado, y han visto ojo a ojo, como yo he visto. Por tanto, ellos saben acerca de estas cosas de que he hablado, como yo sé, y el conocimiento que tengo viene de Dios. Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases, sí, y en todo género de aflicciones, sí. Dios me ha librado de la cárcel y de ligaduras y de la muerte. Sí, y pongo mi confianza en Él, y todavía me librará. Y sé que me levantará en el postrer día para morar con Él en gloria. Sí, y lo alabaré para siempre, porque ha sacado a nuestros padres de Egipto y ha hundido a los egipcios en el mar Rojo, y por su poder guió a nuestros padres a la tierra prometida. Sí, y los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando. Sí, y también ha sacado a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y por su sempiterno poder también los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando, hasta este día. Y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio. Sí, y tú también debes recordar su cautiverio como lo he hecho yo. Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo. Porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y esto es según su palabra. Capítulo 37. Las planchas de bronce y otras escrituras se conservan para conducir a las almas a la salvación. Los jareditas fueron destruidos por motivo de su iniquidad. Los juramentos y los convenios secretos de ellos deben esconderse del pueblo. Consulta al Señor en todos tus hechos. Así como la liaona guió a los nefitas, de igual manera la palabra de Cristo guía a los hombres a la vida eterna. Y ahora, Elamán, hijo mío, te mando que tomes los anales que me han sido confiados. Y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo, sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservan para un sabio propósito. Y estas planchas de bronce que contienen estos grabados, que tienen sobre ellas la narración de las sagradas escrituras y la genealogía de nuestros antecesores aún desde el principio, he aquí, nuestros padres han profetizado que deben ser conservadas y entregadas de una generación a otra, y que deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de que lleguen a saber de los misterios que contienen. Y he aquí, si son conservadas, deben retener su brillo. Sí, y retendrán su brillo. Sí, y también todas las planchas que contienen lo que es escritura sagrada. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos, los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas. Pues he aquí, han ensanchado la memoria de este pueblo. Sí,
y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. Sí, te digo que si no hubiese sido por estas cosas que estos anales contienen, las cuales están sobre estas planchas, Amón y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles de los lamanitas de las tradiciones erróneas de sus padres. Sí, estos anales y sus palabras los llevaron al arrepentimiento, es decir, los llevaron al conocimiento del Señor su Dios y a regocijarse en Jesucristo su Redentor. Y quién sabe si no serán el medio para traer a muchos miles de ellos al conocimiento de su Redentor. Sí, y también a muchos miles de nuestros obstinados hermanos nefitas que hoy endurecen sus corazones en el pecado y las iniquidades. Y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios, por tanto, me refrenaré. Y quizás sea suficiente si solamente digo que se conservan para un sabio propósito, el cual es conocido por Dios, porque Él dirige con sabiduría todas sus obras, y sus sendas son rectas, y su curso es un giro eterno. Oh, recuerda, hijo mío, el Amán, cuán estrictos son los mandamientos de Dios. Y Él ha dicho, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis sus mandamientos, seréis desechados de su presencia. Y ahora recuerda, hijo mío, que Dios te ha confiado estas cosas que son sagradas, que Él ha conservado sagradas, y que también guardará y preservará para un sabio propósito suyo, para manifestar su poder a las generaciones futuras. Y ahora bien, he aquí, te digo por el espíritu de profecía, que si quebrantas los mandamientos de Dios, he aquí, estas cosas que son sagradas te serán quitadas por el poder de Dios, y serás entregado a Satanás para que te zarandee como tamo ante el viento. Pero si guardas los mandamientos de Dios y cumples con estas cosas que son sagradas, según el Señor te mande, pues debes recurrir al Señor en todas las cosas que tengas que hacer con ellas, he aquí, ningún poder de la tierra ni del infierno te las puede quitar, porque Dios es poderoso para cumplir todas sus palabras. Porque Él cumplirá todas las promesas que te haga, pues ha cumplido sus promesas que Él ha hecho a nuestros padres. Porque les prometió que preservaría estas cosas para un sabio propósito suyo, a fin de manifestar su poder a las generaciones futuras. Y he aquí, ha cumplido un propósito, sí, la restauración de muchos miles de los lamanitas al conocimiento de la verdad. Y en ellas Él ha manifestado su poder, y también manifestará aún en ellas su poder a generaciones futuras. Por tanto, serán preservadas. Por lo que te mando, hijo mío, el Amán, que seas diligente en cumplir todas mis palabras, y que seas diligente en guardar los mandamientos de Dios tal como están escritos. Y ahora te hablaré acerca de aquellas 24 planchas, que las guardes para que sean manifestados a este pueblo los misterios y las obras de tinieblas, y sus hechos secretos, o sea, los hechos secretos de aquel pueblo que fue destruido. Sí, que todos sus asesinatos y robos y sus pillajes y todas sus maldades y abominaciones puedan ser manifestadas a este pueblo. Sí, y que preserves estos intérpretes. Porque he aquí, el Señor vio que su pueblo empezaba a obrar en tinieblas, sí, a cometer asesinatos y abominaciones en secreto. Por tanto, dijo el Señor que si no se arrepentían, serían destruidos de sobre la superficie de la tierra. Y dijo el Señor, prepararé para mi siervo Gazelem una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz, a fin de manifestar a los de mi pueblo que me sirven, sí, para manifestarles los hechos de sus hermanos, sí, sus obras secretas, sus obras de obscuridad y sus maldades y abominaciones. Y se prepararon estos intérpretes, hijo mío, para que se cumpliera la palabra que Dios habló, diciendo, sacaré de las tinieblas a la luz todos sus hechos secretos y sus abominaciones, y a menos que se arrepientan, los destruiré de sobre la superficie de la tierra, y descubriré todos sus secretos y abominaciones a toda nación que en lo futuro posea la tierra.
Y vemos, hijo mío, que no se arrepintieron, por tanto han sido destruidos. Y hasta ahora se ha cumplido la palabra de Dios. Sí, sus abominaciones secretas han salido de las tinieblas y nos han sido reveladas. Y ahora bien, hijo mío, te mando que retengas todos sus juramentos y sus pactos y sus acuerdos en sus abominaciones secretas. Y todas sus señales y sus prodigios retendrás para que este pueblo no los conozca, no sea que por ventura también caigan en las tinieblas y sean destruidos. Porque he aquí, hay una maldición sobre toda esta tierra de que sobrevendrá una destrucción a todos los obradores de tinieblas, según el poder de Dios, cuando lleguen al colmo. Por tanto, es mi deseo que este pueblo no sea destruido. Por consiguiente, esconderás de este pueblo esos planes secretos de sus juramentos y sus pactos, y solamente le darás a conocer sus maldades, sus asesinatos y sus abominaciones, y le enseñarás a aborrecer tales maldades y abominaciones y asesinatos. Y también debes enseñarle que esta gente fue destruida por motivo de sus maldades y abominaciones y asesinatos. Porque he aquí, asesinaron a todos los profetas del Señor, que llegaron entre ellos para declararles en cuanto a sus iniquidades. Y la sangre de los que asesinaron clamó al Señor su Dios, para que los vengara de aquellos que fueron sus asesinos. Y así los juicios de Dios descendieron sobre estos obradores de tinieblas y de combinaciones secretas. Sí, y maldita sea la tierra por siempre jamás para esos obradores de tinieblas y combinaciones secretas, aún hasta su destrucción, a menos que se arrepientan antes que lleguen al colmo. Y ahora bien, hijo mío, recuerda las palabras que te he hablado. No confíes esos planes secretos a este pueblo. Antes bien, inculca en ellos un odio perpetuo contra el pecado y la iniquidad. Predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Enséñales a humillarse y a ser mansos y humildes de corazón. Enséñales a resistir toda tentación del diablo con su fe en el Señor Jesucristo. Enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque éstos hallarán descanso para sus almas. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron liaona, que interpretado quiere decir brújula, y el Señor la preparó. Y he aquí, ningún hombre puede trabajar con tan singular maestría. Y he aquí, fue preparada para mostrar a nuestros padres el camino que habían de seguir por el desierto, y obró por ellos según su fe en Dios. Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro, así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron, y no progresaron en su viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo,
y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. Y ahora quisiera que entendieseis, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico. Porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. Pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones, así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Oh, hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vía está preparada, y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra, y sé juicioso. Adiós, hijo mío. Los mandamientos de Alma a su hijo Shiblón. Comprende el capítulo 38. Capítulo 38. Shiblón fue perseguido por causa de la rectitud. La salvación está en Cristo, el cual es la vida y la luz del mundo. Refrena todas tus pasiones. Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te digo como dije a Elamán, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y ahora bien, hijo mío, confío en que tendré gran gozo en ti, por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios, porque así como has empezado en tu juventud a confiar en el Señor tu Dios, así espero que continúes obedeciendo sus mandamientos, porque bendito es el que persevera hasta el fin. Te digo, hijo mío, que ya he tenido gran gozo en ti por razón de tu fidelidad y tu diligencia, tu paciencia y tu longanimidad entre los oramitas, porque sé que estuviste atado, sí, y también sé que fuiste apedreado por motivo de la palabra, y sobrellevaste con paciencia todas estas cosas, porque el Señor estaba contigo, y ahora sabes que el Señor te libró. Y ahora bien, hijo mío Shiblón, quisiera que recordaras que en proporción a tu confianza en Dios, serás librado de tus tribulaciones y tus dificultades y tus aflicciones, y serás enaltecido en el postrer día. Y no quisiera que pensaras, hijo mío, que sé estas cosas de mí mismo, sino que el Espíritu de Dios que está en mí es el que me da a conocer estas cosas. Porque si no hubiera nacido de Dios, no las habría sabido. Mas he aquí, el Señor en su gran misericordia envió a su ángel para declararme que debía cesar la obra de destrucción entre su pueblo. Sí, y he visto a un ángel cara a cara, y me habló, y su voz fue como el trueno, y sacudió toda la tierra. Y ocurrió que durante 3 días y 3 noches me vi en el más amargo dolor y angustia de alma. Y no fue sino hasta que imploré misericordia al Señor Jesucristo, que recibí la remisión de mis pecados. Pero he aquí, clamé a Él y hallé paz para mi alma. Y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Y así como has empezado a enseñar la palabra, así quisiera yo que continuases enseñando, y quisiera que fueses diligente y moderado en todas las cosas. Procura no ensalzarte en el orgullo. Sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría,
ni de tu mucha fuerza. Usa valentía, mas no altivez. Y procura también refrenar todas tus pasiones, para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. No ores como lo hacen los soramitas, pues has visto que ellos oran para ser oídos de los hombres y para ser alabados por su sabiduría. No digas, oh Dios, te doy gracias porque somos mejores que nuestros hermanos, sino di más bien, oh Señor, perdona mi indignidad y acuérdate de mis hermanos con misericordia. Sí, reconoce tu indignidad ante Dios en todo tiempo. Y el Señor bendiga tu alma y te reciba en el postrer día en su reino, para sentarte en paz. Ahora ve, hijo mío, y enseña la palabra a este pueblo. Sé juicioso. Adiós, hijo mío. Los mandamientos de Alma a su hijo Coriantón. Comprende los capítulos 39 al 42 inclusive. Capítulo 39. El pecado sexual es una abominación. Los pecados de Coriantón impidieron que los soramitas recibieran la palabra. La redención de Cristo es retroactiva para la salvación de los fieles que la antecedieron. Hijo mío, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque he aquí, ¿no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios? He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras entre el pueblo de los soramitas como lo hizo tu hermano. Y esto es lo que tengo en contra de ti. Tú seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Porque he aquí, si niegas al Espíritu Santo, una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubiese sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas. Porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque he aquí, eres joven y necesitas ser fortalecido por tus hermanos, y atiende a sus consejos. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios, que te abstengas de tus iniquidades. Que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien, vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque he aquí, no las puedes llevar contigo. Y ahora bien, hijo mío,
quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí, te digo que Él es el que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Y este fue, hijo mío, el ministerio al cual fuiste llamado, para declarar estas alegres nuevas a este pueblo, a fin de preparar sus mentes, o más bien, para que la salvación viniera a ellos, a fin de que preparen la mente de sus hijos para oír la palabra en el tiempo de su venida. Y ahora tranquilizaré un poco tu mente sobre este punto. He aquí, te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. He aquí, te digo, ¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? ¿No es tan necesario que el plan de redención se dé a conocer a este pueblo, así como a sus hijos? ¿No le es tan fácil al Señor enviar a su ángel en esta época para declarar estas gozosas nuevas a nosotros tanto como a nuestros hijos, como lo será después del tiempo de su venida? Capítulo 40. Cristo lleva a cabo la resurrección de todos los hombres. Los muertos que han sido justos van al paraíso y los malvados a las tinieblas de afuera para esperar el tiempo de su resurrección. Todo será restablecido a su propia y perfecta forma en la resurrección. Y ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. He aquí, te digo que no hay resurrección, o en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad, esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. He aquí, Él efectúa la resurrección de los muertos. Mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio. No obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. He aquí, se ha señalado una época en que todos se levantarán de los muertos, mas cuándo vendrá este tiempo nadie lo sabe, pero Dios sabe la hora que está señalada. Ahora bien, con respecto a que si habrá una primera o una segunda o una tercera vez en que los hombres han de resucitar de los muertos, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas, y bástame saber que tal es el caso, que hay un tiempo señalado en que todos se levantarán de los muertos. Debe haber, pues, un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora quisiera preguntar, ¿qué sucede con las almas de los hombres desde este tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Ahora bien, nada importa si hay más de una época señalada para que resuciten los hombres, porque no todos mueren de una vez, y esto no importa. Todo es como un día para Dios, y solo para los hombres está medido el tiempo. Por tanto, se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos, y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo, ¿qué sucede con las almas de los hombres? Es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber, y es acerca de esto de lo que yo sé. Y cuando llegue el tiempo en que todos resuciten, entonces sabrán que Dios conoce todas las épocas que le están señaladas al hombre. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera,
Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados. Sí, en tinieblas y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. Ahora bien, hay algunos que han entendido que este estado de felicidad y este estado de miseria del alma, antes de la resurrección, era una primera resurrección. Sí, admito que puede llamarse resurrección, esta transición del espíritu o el alma, y su consignación a la felicidad o a la miseria, de acuerdo con las palabras que se han hablado. Y he aquí, también se ha dicho que hay una primera resurrección, una resurrección de todos cuantos hayan existido, existen o existirán, hasta la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora bien, no suponemos que esta primera resurrección, de que se ha hablado en estos términos, sea la resurrección de las almas y su consignación a la felicidad o a la miseria. No puedes suponer que esto es lo que quiere decir. He aquí, te digo que no, sino que significa la reunión del alma con el cuerpo, de los que hayan existido desde los días de Adán hasta la resurrección de Cristo. Mas si las almas y los cuerpos de aquellos de quienes se ha hablado serán reunidos todos de una vez, los malos así como los justos, no lo digo. Bástame decir que todos se levantarán, o en otras palabras, su resurrección se verificará antes que la de aquellos que mueran después de la resurrección de Cristo. Y no digo, hijo mío, que su resurrección venga al tiempo de la de Cristo, mas he aquí, lo doy como mi opinión, que las almas y los cuerpos de los justos serán reunidos al tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de Él o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. Sí, esto lleva a efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán reestablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se ha anunciado por boca de los profetas. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Mas he aquí, una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de sus labores o sus obras, que han sido malas, y beben las heces de una amarga copa. Capítulo 41. En la resurrección, los hombres resucitan a un estado de felicidad sin fin o a una miseria interminable. La maldad nunca fue felicidad. Los hombres que se hallan en un estado carnal se encuentran sin Dios en el mundo. En la restauración, toda persona recibe de nuevo las características y los atributos que haya logrado en el estado terrenal. Y ahora bien, hijo mío, tengo algo que decirte sobre la restauración de que se ha hablado, porque he aquí, algunos han tergiversado las Escrituras y se han desviado lejos a causa de esto. Y veo que tu mente también ha estado preocupada en cuanto a este asunto, mas he aquí, te lo explicaré. Te digo, hijo mío, que el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios, porque es necesario que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. He aquí, es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, y que al cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueron buenos en esta vida, y buenos los deseos de sus corazones,
que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas a su propio orden, todo a su forma natural, la mortalidad levantada en inmortalidad, la corrupción en incorrupción, levantado a una felicidad sin fin para heredar el reino de Dios, o a una miseria interminable para heredar el reino del diablo, uno por una parte y otro por la otra. Uno levantado a la dicha, de acuerdo con sus deseos de felicidad, o a lo bueno según sus deseos del bien, y el otro al mal, según sus deseos de maldad, porque así como ha deseado hacer mal todo el día, así recibirá su recompensa de maldad cuando venga la noche. Y así sucede por la otra parte. Si se ha arrepentido de sus pecados y ha deseado la rectitud hasta el fin de sus días, de igual manera será recompensado en rectitud. Estos son los redimidos del Señor. Sí, los que son librados, los que son rescatados de esa interminable noche de tinieblas, y así se sostienen o caen. Pues he aquí, son sus propios jueces, ya para obrar el bien o para obrar el mal. Y los decretos de Dios son inalterables. Por tanto, se ha preparado el camino para que todo aquel que quiera ande por él y sea salvo. Y ahora bien, he aquí, hijo mío, no te arriesgues a una ofensa más contra tu Dios sobre esos puntos de doctrina en los cuales hasta ahora te has arriesgado a cometer pecados. No vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí, te digo que la maldad nunca fue felicidad. Y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural, o más bien diría, en un estado carnal, están en la hiel de amargura y en las ligaduras de la iniquidad. Se encuentran sin Dios en el mundo y han obrado en contra de la naturaleza de Dios. Por tanto, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. Y he aquí, significa la palabra restauración tomar una cosa de un estado natural y colocarla en un estado innatural, o sea, ponerla en una condición que se opone a su naturaleza. Oh, hijo mío, tal no es el caso, sino que el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por diabólico, bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud, y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez. Se te restituirá un justo juicio nuevamente, y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Porque lo que de ti salga, volverá otra vez a ti y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente y en nada lo justifica. Capítulo 42. El estado terrenal es un tiempo de probación que permite al hombre arrepentirse y servir a Dios. La caída trajo la muerte temporal y espiritual sobre todo el género humano. La redención se realiza por medio del arrepentimiento. Dios mismo expía los pecados del mundo. La misericordia es para aquellos que se arrepienten. Todos los demás quedan sujetos a la justicia de Dios. La misericordia viene a causa de la expiación. Solo se salvan los que verdaderamente se arrepienten. Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. He aquí, hijo mío, te explicaré esto. Pues he aquí, luego que el Señor Dios expulsó a nuestros primeros padres del jardín de Edén para cultivar la tierra de la que fueron tomados, sí, sacó al hombre y colocó al extremo oriental del jardín de Edén querubines y una espada encendida que daba vueltas por todos lados
para guardar el árbol de la vida. Vemos, pues, que el hombre había llegado a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y para que no extendiera su mano, y tomara también del árbol de la vida, y comiera, y viviera para siempre, el Señor Dios colocó querubines y la espada encendida, para que el hombre no comiera del fruto. Y así vemos que le fue concedido al hombre un tiempo para que se arrepintiera. Sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Porque he aquí, si Adán hubiese extendido su mano inmediatamente y comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre, según la palabra de Dios, sin tener un tiempo para arrepentirse. Sí, y también habría sido vana la palabra de Dios, y se habría frustrado el gran plan de salvación. Mas he aquí, le fue señalado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre. Sí, se tornó en hombre caído. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente. Y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y he aquí, no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado preparatorio. Porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también, si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios.
Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué? ¿Supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Y de este modo realiza Dios sus grandes y eternos propósitos, que fueron preparados desde la fundación del mundo. Y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Por tanto, oh hijo mío, el que quiera venir, puede venir a beber libremente de las aguas de la vida, y quien no quiera venir, no está obligado a venir, pero en el postrer día le será restaurado según sus hechos. Si ha deseado hacer lo malo y no se ha arrepentido durante sus días, he aquí, lo malo le será devuelto, según la restauración de Dios. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Capítulo 43. Alma y sus hijos predican la palabra. Los soramitas y otros disidentes nefitas se hacen lamanitas. Los lamanitas emprenden la guerra contra los nefitas. Moroni arma a los nefitas con armadura protectora. El Señor revela a Alma la estrategia de los lamanitas. Los nefitas defienden sus hogares, su libertad, sus familias y su religión. Los ejércitos de Moroni y de Lei rodean a los lamanitas. Y aconteció que los hijos de Alma salieron entre el pueblo para declararle la palabra, y el mismo Alma no pudo descansar, y también salió. Y no diremos más acerca de su predicación, sino que predicaron la palabra y la verdad de acuerdo con el espíritu de profecía y revelación, y predicaron según el santo orden de Dios, mediante el cual se les había llamado. Y vuelvo ahora a una narración de las guerras entre los nefitas y los lamanitas, en el año 18 del gobierno de los jueces. Porque he aquí, aconteció que los oramitas se hicieron lamanitas. Por tanto, al principio del año 18, los nefitas vieron que los lamanitas venían contra ellos, de modo que hicieron preparativos para la guerra. Sí, reunieron sus ejércitos en la tierra de Gersón. Y ocurrió que los lamanitas vinieron con sus miles, y llegaron a la tierra de Antionum, que es la tierra de los oramitas, y era su caudillo un hombre llamado Seraemna. Y como los amalequitas eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas, Seraemna, por tanto, nombró capitanes en jefe sobre los lamanitas, y todos eran amalequitas y soramitas. E hizo esto con objeto de preservar el odio que sentían contra los nefitas, a fin de subyugarlos para realizar sus designios. Pues he aquí, sus intenciones eran incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas. E hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos, y también para subyugar a los nefitas, sometiéndolos al cautiverio. Ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos, y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también su libertad, para poder adorar a Dios según sus deseos.
porque sabían que si llegaban a caer en manos de los lamanitas, éstos destruirían a cualquiera que en espíritu y en verdad adorara a Dios, el Dios verdadero y viviente. Sí, y también sabían del extremado odio de los lamanitas para con sus hermanos, quienes eran el pueblo de Antinef-Ilei, los cuales se llamaban el pueblo de Amón. Y éstos no querían tomar las armas. Sí, habían hecho un convenio y no lo querían quebrantar. Por tanto, si caían en manos de los lamanitas, serían destruidos. Y los nefitas no iban a permitir que fuesen destruidos. Por tanto, les dieron tierras para su herencia. Y el pueblo de Amón entregó a los nefitas gran parte de sus bienes para sostener a sus ejércitos. Y así los nefitas se vieron compelidos a hacer frente ellos solos a los lamanitas, los cuales eran un conjunto de los hijos de Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael, y todos los disidentes nefitas, que eran amalequitas y soramitas, y los descendientes de los sacerdotes de Noé. Y estos descendientes eran casi tan numerosos como los nefitas. Y así los nefitas se vieron obligados a combatir contra sus hermanos hasta la efusión de sangre. Y ocurrió que al juntarse los ejércitos de los lamanitas en la tierra de Antionum, he aquí, los ejércitos de los nefitas estaban preparados para hacerles frente en la tierra de Gersón. Y el jefe de los nefitas, o sea, el hombre que había sido nombrado capitán en jefe de los nefitas, y el capitán en jefe tomó el mando de todos los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Moroni. Y Moroni tomó todo el mando y dirección de sus guerras, y no tenía más que 25 años de edad cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas. Y aconteció que se encontró con los lamanitas en las fronteras de Gersón, y su gente estaba armada con espadas, con cimitarras y con toda clase de armas de guerra. Y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi, o que Moroni, había preparado a su gente con petos y con broqueles, sí, y con escudos también para protegerse la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa, y el ejército de Seraemna no se hallaba preparado con ninguna de estas cosas. Solamente tenían sus espadas y sus cimitarras, sus arcos y sus flechas, sus piedras y sus hondas, y estaban desnudos, con excepción de una piel que llevaban ceñida alrededor de sus lomos. Sí, todos estaban desnudos, menos los oramitas y los amalequitas. Mas no iban armados con petos ni con escudos. Por tanto, temieron en gran manera a los ejércitos de los nefitas por causa de su armadura, a pesar de ser su número mucho mayor que el de los nefitas. Y he aquí, aconteció que no se atrevieron a avanzar contra los nefitas en las fronteras de Gersón. Por tanto, salieron de la tierra de Antionum para el desierto, e hicieron un rodeo en el desierto, allá por los manantiales del río Sidón, para llegar a la tierra de Manti y tomar posesión de ella, porque no suponían que los ejércitos de Moroni supieran hacia dónde se habían dirigido. Pero sucedió que tan pronto como salieron para el desierto, Moroni envió espías a vigilar su campo, y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Y ocurrió que la palabra del Señor vino a Alma, y él informó a los mensajeros de Moroni que los ejércitos de los lamanitas estaban rodeando por el desierto para llegar a la tierra de Manti, a fin de iniciar un ataque contra la parte más débil del pueblo. Y esos mensajeros fueron y comunicaron la noticia a Moroni. Y Moroni, dejando parte de su ejército en la tierra de Gersón, no fuese que de algún modo una parte de los lamanitas entrase en esa tierra y tomase posesión de la ciudad, tomó el resto de su ejército y marchó a la tierra de Manti. E hizo que toda la gente de aquella parte del país se reuniera para la lucha contra los lamanitas, a fin de defender sus tierras y su país, sus derechos y sus libertades. Por tanto, estaban preparados para la hora de la llegada de los lamanitas. Y ocurrió que Moroni hizo que su ejército se escondiera en el valle que se hallaba cerca de la ribera del río Sidón, del lado oeste del mismo río, en el desierto. Y Moroni colocó espías alrededor, a fin de saber cuándo llegaría el ejército de los lamanitas. Y como Moroni conocía la intención de los lamanitas, que era destruir a sus hermanos, o dominarlos y llevarlos al cautiverio, a fin de establecer un reino para sí mismos en toda esa tierra,
y sabiendo también que el único deseo de los nefitas era preservar sus tierras, su libertad y su iglesia, no consideró, por tanto, que fuera pecado defenderlos mediante la estratagema, de modo que se enteró, por medio de sus espías, del rumbo que iban a tomar los lamanitas. Por consiguiente, dividió su ejército, y trajo una parte de ellos al valle y los escondió al este y al sur del cerro de Ripla, y ocultó al resto en el valle del oeste, al oeste del río Sidón, y así hasta las fronteras de la tierra de Manti. Y habiendo colocado así a su ejército según su deseo, quedó preparado para recibirlos. Y acaeció que los lamanitas subieron por el norte del cerro, donde se hallaba escondida una parte del ejército de Moroni. Y luego que los lamanitas hubieron pasado el cerro de Ripla y entrado en el valle, y empezado a cruzar el río Sidón, el ejército que se hallaba escondido al sur del cerro, que era dirigido por un hombre llamado Lei, y éste condujo a sus tropas por el lado del este y rodeó a los lamanitas por la retaguardia. Y ocurrió que cuando vieron que los nefitas venían contra ellos por la retaguardia, los lamanitas se volvieron y empezaron a contender con el ejército de Lei. Y empezó la mortandad en ambos lados, pero fue más terrible entre los lamanitas, porque su desnudez quedaba expuesta a los fuertes golpes de los nefitas con sus espadas y cimitarras, que herían de muerte casi a cada golpe. Mientras que de la otra parte, de cuando en cuando caía un hombre entre los nefitas por la espada y la pérdida de sangre, ya que tenían protegidas las partes más vitales del cuerpo, o sea, que las partes más vitales del cuerpo estaban protegidas de los golpes de los lamanitas por sus petos, sus escudos y sus cascos. Y así los nefitas sembraron la muerte entre los lamanitas. Y aconteció que los lamanitas se espantaron a causa de la gran destrucción entre ellos, al grado de que empezaron a huir hacia el río Sidón. Y Lei y sus hombres los persiguieron, y fueron ahuyentados por Lei hasta dentro de las aguas de Sidón, y atravesaron las aguas de Sidón. Y Lei detuvo a sus ejércitos en la ribera del río Sidón para que no lo cruzaran. Y sucedió que Moroni y sus fuerzas salieron al encuentro de los lamanitas en el valle del lado opuesto del río Sidón, y empezaron a caer sobre ellos y a matarlos. Y los lamanitas huyeron de ellos otra vez hacia la tierra de Manti, y de nuevo los acometieron los ejércitos de Moroni. Ahora bien, en esta ocasión los lamanitas lucharon extraordinariamente. Sí, jamás se había sabido que los lamanitas combatieran con tan extremadamente grande fuerza y valor, no, ni aun desde el principio. Y los animaban los oramitas y los amalequitas, que eran sus principales capitanes y caudillos, y también Seraemna, su capitán en jefe, o caudillo principal y comandante. Sí, pelearon como dragones, y muchos de los nefitas perecieron por su mano. Sí, porque partieron en dos muchos de sus cascos, y atravesaron muchos de sus petos, y a muchos les cortaron los brazos. Y de este modo fue como los lamanitas atacaron en su furiosa ira. No obstante, inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos, y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. Y estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con su Dios, porque el Señor les había dicho, y también a sus padres, si no sois culpables de la primera ofensa, ni de la segunda, no os dejaréis matar por mano de vuestros enemigos. Y además el Señor ha dicho, defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Así que por esta causa los nefitas luchaban contra los lamanitas para defenderse a sí mismos y a sus familias y sus tierras, su país, sus derechos y su religión. Y aconteció que cuando los hombres de Moroni vieron la ferocidad e ira de los lamanitas, estuvieron a punto de retroceder y huir de ellos. Y Moroni, percibiendo su intención, envió e inspiró sus corazones con estos pensamientos, sí, pensamientos de sus tierras, de su libertad, sí, de estar libres del cautiverio. Y aconteció que se volvieron contra los lamanitas, y clamaron a una voz al Señor, su Dios, a favor de su libertad y de estar libres del cautiverio. Y empezaron a resistir a los lamanitas con vigor. Y en esa misma hora en que oraron al Señor por su libertad, los lamanitas empezaron a huir delante de ellos y huyeron hasta las aguas de Sidón. Ahora bien,
Los lamanitas eran más numerosos, sí, eran más del doble del número de los nefitas. No obstante, fueron perseguidos hasta quedar reunidos en un grupo en el valle sobre la ribera del río Sidón. De modo que los ejércitos de Moroni los cercaron, sí, por ambos lados del río, pues he aquí que al este se hallaban los hombres de ley. Por tanto, cuando Seraemna vio a los hombres de ley al este del río Sidón, y a los ejércitos de Moroni al oeste del río, y que los nefitas los tenían cercados, el terror se apoderó de ellos. Y Moroni, viendo su terror, mandó a sus hombres que pararan de derramar su sangre. Capítulo 44. Moroni manda a los lamanitas a hacer un convenio de paz o resignarse a ser destruidos. Seraemna rechaza la oferta y la batalla se reanuda. Los ejércitos de Moroni derrotan a los lamanitas. Y sucedió que pararon y se retiraron a un paso de ellos. Y Moroni dijo a Seraemna: He aquí, Seraemna, no queremos ser sanguinarios. Tú sabes que estáis en nuestras manos. Sin embargo, no queremos mataros. He aquí, no hemos venido a luchar contra vosotros para derramar vuestra sangre en busca de poder, ni tampoco deseamos imponer el yugo del cautiverio sobre ninguno. Pero esta es precisamente la razón por la cual habéis venido contra nosotros. Sí, y estáis enfurecidos con nosotros a causa de nuestra religión. Mas ya veis que el Señor está con nosotros, y veis que os ha entregado en nuestras manos. Y ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir nuestra fe. ¿Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios? Sí, veis que Dios nos sostendrá y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión. Y nunca permitirá el Señor que seamos destruidos, a no ser que caigamos en transgresión y neguemos nuestra fe. Y ahora yo os mando, Seraemna, en el nombre de ese omnipotente Dios que ha fortalecido nuestros brazos, de modo que hemos logrado poder sobre vosotros, por nuestra fe, por nuestra religión y por nuestros ritos de adoración, y por nuestra iglesia, y por el sagrado sostén que debemos a nuestras esposas y nuestros hijos, por esa libertad que nos une a nuestras tierras y a nuestra patria, sí, y también por la conservación de la sagrada palabra de Dios, a la que debemos toda nuestra felicidad, y por todo lo que más amamos. Sí, y esto no es todo. Por todo el anhelo que tenéis de vivir, os mando que nos entreguéis vuestras armas de guerra, y no derramaremos vuestra sangre, sino que os perdonaremos la vida, si os vais por vuestro camino y no volvéis más a guerrear contra nosotros. Y si no hacéis esto, he aquí, estáis en nuestras manos, y mandaré a mis hombres que caigan sobre vosotros e inflijan en vuestros cuerpos las heridas de muerte, de modo que seáis exterminados. Y entonces veremos quién tendrá poder sobre este pueblo. Sí, veremos quiénes serán llevados al cautiverio. Y acaeció que cuando Seraemna hubo oído estas palabras, se adelantó y entregó su espada y su cimitarra y su arco en manos de Moroni, y le dijo: He aquí nuestras armas de guerra. Te las entregaremos, mas no nos permitiremos haceros un juramento que sabemos que quebrantaremos, y también nuestros hijos. Mas toma nuestras armas de guerra, y déjanos salir para el desierto. De otro modo, retendremos nuestras espadas y venceremos o moriremos. He aquí, no somos de vuestra fe. No creemos que sea Dios el que nos ha entregado en vuestras manos, sino que creemos que es vuestra astucia lo que os ha salvado de nuestras espadas. He aquí, son vuestros petos y vuestros escudos lo que os ha preservado. Y cuando Seraemna hubo acabado de hablar estas palabras, Moroni le devolvió la espada y las armas de guerra que había recibido, diciendo: He aquí, terminaremos la lucha, porque no puedo retractarme de las palabras que he hablado. Por tanto, así como vive el Señor, no os iréis, a menos que os vayáis con un juramento de que no volveréis a la lucha contra nosotros. Y ya que estáis en nuestras manos, derramaremos vuestra sangre en el suelo, u os someteréis a las condiciones que os he propuesto. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, Seraemna recogió su espada y se enojó con Moroni,
y se lanzó hacia él para matarlo. Mas al levantar su espada, he aquí, uno de los soldados de Moroni le asestó un golpe que la echó por tierra y le quebró la empuñadura. Y también hirió a Seraemna, de modo que le cortó el cuero cabelludo, el cual cayó al suelo, y Seraemna se retiró de ellos entre sus soldados. Y sucedió que el soldado que se hallaba cerca, el mismo que había herido a Seraemna, tomó del cabello la piel que había caído al suelo, y la colocó en la punta de su espada, y la extendió hacia ellos, diciendo en voz alta: Así como ha caído al suelo este cuero cabelludo, que es el de vuestro caudillo, así caeréis vosotros a tierra, si no entregáis vuestras armas de guerra y salís con un convenio de paz. Y hubo muchos que al oír estas palabras y al ver el cuero cabelludo sobre la espada, fueron heridos de temor, y muchos avanzaron y echaron sus armas de guerra a los pies de Moroni, e hicieron un convenio de paz. Y a cuantos hicieron convenio se les permitió salir para el desierto. Ahora bien, aconteció que Seraemna estaba enfurecido, e incitó al resto de sus soldados a la ira, para que lucharan con mayor fuerza contra los nefitas. Y Moroni estaba irritado por la terquedad de los lamanitas. Por tanto mandó a su gente que cayera encima de ellos y los exterminara. Y acaeció que empezaron a matarlos, sí, y los lamanitas combatieron con sus espadas y con su fuerza. Mas he aquí, su piel desnuda y sus cabezas descubiertas estaban expuestas a las afiladas espadas de los nefitas. Sí, he aquí, fueron acribillados y heridos. Sí, y cayeron con suma rapidez ante las espadas de los nefitas y empezaron a ser derribados, tal como lo había profetizado el soldado de Moroni. Entonces Seraemna, al ver que todos estaban a punto de ser destruidos, clamó fuertemente a Moroni, prometiéndole que él y su pueblo harían un convenio con ellos de que nunca más volverían a la guerra contra ellos, si les perdonaban la vida a los que quedaban. Y aconteció que Moroni hizo que cesara otra vez la matanza entre el pueblo, y recogió las armas de guerra de los lamanitas, y después que hubieron hecho un convenio de paz con él, se les permitió salir para el desierto. Y no se contó el número de sus muertos a causa de ser tan inmenso. Sí, el número de sus muertos fue grande en extremo, así entre los nefitas como entre los lamanitas. Y aconteció que echaron sus muertos en las aguas de Sidón, y han sido llevados y han quedado sepultados en las profundidades del mar. Y los ejércitos de los nefitas, o sea, de Moroni, se volvieron y llegaron a sus hogares y a sus tierras. Y así terminó el año 18 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así concluyeron los anales de Alma que fueron escritos sobre las planchas de Nefi.